Buenas tardes, alumnas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Arelis, ¿me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Ok, como puedes ver, el tema de la clase del día de hoy es la evolución de los seres vivos. El texto nos indica que a lo largo de la historia siempre han intentado dar respuesta a lo que es la existencia de la gran diversidad de organismos que conocemos y, y a lo que es el origen de las mismas. La primera teoría evolucionista fue propuesta por Landmark, quien propone la idea que la herencia de caracteres adquiridos, esa es la idea que él plantea, la herencia de caracteres adquiridos. Tras las ideas evolucionistas de Landmark, Charles Darwin propuso una nueva teoría, que sería la evolución. Tras su viaje en el Bangladesh, Darwin propuso una hipótesis basada en la variabilidad, la adaptación de las especies y la selección natural. Las ideas de lo que es el Darwin, el autor, fueron actualizadas tras el aumento de los conocimientos en biología molecular y genética y crearon lo que es el modelo conocido como neodarwinismo, que es un modelo basado en la teoría de Darwin. Las teorías del neodarwinistas más valoradas son el gradualismo y el puntualismo. En el caso del gradualismo, propone una especiación lenta por acumulación de cambios, mientras que el puntualismo propone que los cambios son bruscos. La aparición de nuevas especies se conoce como especiación y tiene lugar cuando ocurre un aislamiento reproductivo entre grupos de individuos de una misma población. Esto puede llevar a una especiación alopátrica en la que interviene una barrera geográfica o especiaciones como la simpráctica o la parapráctica, en la que las barreras son ecológicas o etológicas. Todos estos procesos son graduales y requieren de pasos de miles de generaciones para que distingamos especies diferentes. Sin embargo, también puede ocurrir especiación de forma instantánea, en pocas decenas de generaciones por efectos que provocan la deriva génica, como el efecto fundador o el cuello de botella. Existen evidencias que prueban la existencia de la evolución como registro fósil, que es una prueba de la evolución que permite entender los cambios evolutivos en las especies. Las evidencias que se obtienen mediante la anatomía comparada, gracias a la cual conocemos la existencia de órganos homólogos y órganos análogos, así como los órganos vestigiales, también son importantes en el caso de la evidencia que pueden obtener mediante embriología comparada, en la que vemos que los primeros estudios de embriología de animales son muy similares. También encontramos pruebas que están a favor de lo que es la evolución en comparación del ADN y de los estudios de la biogeografía. Dentro de todo este proceso evolutivo, cabe destacar que la evolución humana, los seres humanos hemos sido capaces de sobrevivir, adaptarnos al medio ambiente por la adquisición de ciertas características. Entre las que destacan en este tipo de características sería el bipedismo, que es el aumento de la capacidad craneal y el desarrollo de la que es la cultura. En conclusión,
la evolución de los seres vivos en base a las teorías propuestas, en el caso de la teoría de Charles Darwin, eh, y las teorías neodarwinistas existentes proponen que el ser humano y las especies han evolucionado a partir de un ancestro, en el cual ha pasado miles de años para evolucionar a lo que son actualmente. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí, Solórzano, con respecto a lo hablado? Ok, vamos a hacer una serie de preguntas como ejercicio en clase, Arelis. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el gradualismo y el puntualismo? Ok, te repito la pregunta, Solórzano. ¿Cuál es la diferencia entre el gradualismo y el puntualismo? ¿Tienes algún inconveniente con el micrófono, Solórzano? Correcto, la respuesta es la velocidad del cambio evolutivo, ya que en el gradualismo el proceso va de manera lenta por acumulación de cambios, mientras que en el puntualismo los cambios son bruscos, instantáneos. Ok, la segunda pregunta es, ¿crees que la teoría de Charles Darwin ha hecho grandes aportes a la biología y a las demás ciencias en la actualidad? Ok, entonces vamos a explicar lo que es la tarea que tienen que realizar alumnos. Como dato importante, la respuesta a la pregunta planteada anteriormente es si el descubrimiento y la teoría que plantea
Charles Darwin es una teoría que nos ayuda mucho en la actualidad y ha aportado mucho a varias ramas de de las ciencias estudiadas. Por ejemplo, también plantea lo que es el cambio evolutivo y entre otras cosas que plantea la teoría de Charles Darwin, también plantea cierto punto de lo que es el ADN y la genética, que son grandes descubrimientos en la actualidad. Ok, alumnos, como pueden visualizar, para la tarea en clase tienen que responder las tres preguntas que están visualizando, que son hechas a base de lo que hemos hablado en el día de hoy. Y el tema es la evolución de los seres vivos. En este caso, la primera pregunta es ¿cuál fue el aporte principal de Landmark en las teorías evolucionistas? Explica la diferencia entre el gradualismo y el puntualismo en la evolución. Es la segunda pregunta. ¿Y qué es la especiación y qué tipos existen según el aislamiento reproductivo? Esas son las tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado en la clase del día de hoy. Para la tarea en casa tienen que realizar un mapa conceptual que explique los tipos de especiación que ya hemos mencionado en clase, indicando las causas principales de cada una. Esas serían las dos actividades que tendrían que realizar alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo hablado en clase o a las actividades, ya saben que se pueden comunicar conmigo mediante la plataforma.